eh, el equipo de coordinación decidió que hacíamos una nueva desconferencia. Y para los que no saben, es un método para escoger un tema entre las propuestas de los participantes. El proceso lo haremos esta vez un poco más claro y organizado con base en lo que aprendimos en nuestro primer intento. Eh, Todos tenemos la posibilidad de proponer un tema y para eso tendremos máximo un minuto para hacerlo. Es decir, este tema es sobre esto, esto y esto, por esta razón, etcétera, etcétera, pero máximo un minuto, no extenderse, desde luego. Haremos un listado de temas con sus proponentes y luego, utilizando el sistema de encuestas de Zoom, votaremos por los temas más interesantes y escogeremos el más votado como tema de la tertulia. Entonces, le permitiremos al proponente, digamos, del tema ganador, que haga una breve presentación del tema y conversaremos entre todos sobre el mismo el resto de la tertulia. Yo he tenido hasta el momento tres personas que se adelantaron a proponer un tema. El primero es Francisco Núñez. Gracias, Francisco, fuiste el primero. El segundo soy yo, y lo puse en orden de llegada. El tercero es Bernardo Nieto, pero quisiera pedirles a todos los demás que me ayuden si tienen algún tema para proponer. ¿Hay alguien que quiera proponer un tema? Vicente Alcalá, entonces te voy a poner del 4. Vicente Alcalá. El quinto, eh, Julio Hidalgo. Julio Hidalgo. El sexto, a ver, ¿qué más? Laureano, ¿no? Juan Laureano. El séptimo, William. Vamos al séptimo, William. Eh, ¿Algún otro tema? ¿Algún otro quiere proponer un tema? Hernando, ¿no? Eh, sí, Hernando. Hernando, ok. 8, Hernando. Hernando Bernal. Bueno, entonces, yo voy a ir tratando de usar nuestro método. Entonces, le quiero pedir a Francisco que libere su micrófono y nos diga de qué se trata la propuesta del tema, máximo un minuto, y ahí todos oímos qué es lo que tú quieres proponer. Adelante, Francisco, y gracias por estar con nosotros. La sociología, la filosofía y la educación conforman un trípode. Son ciencias interdisciplinarias. La sociología plantea los hechos tal como se dan y recibe el aporte de la educación, ciencia y arte, agente de cambio social, y de la filosofía, ciencia de todas las cosas por sus últimas causas. Mediante análisis dialécticos, lógicos e incluso retóricos que priorizan teorías pedagógicas e ideologías. Me atrevo a proponer este tema porque estamos rodeados de ideologías en el momento que vivimos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Francisco. Entonces, es el tema número uno. El tema número dos lo voy a proponer y surgió de una reunión que tuvimos con el equipo de coordinación para ver si proponíamos a una universidad hacer programas para educación permanente. Tuvimos la reunión esta semana con Andrés Núñez, el hijo de Francisco, y fue una reunión muy interesante. Gabriel Díaz nos estaba acompañando y la Universidad Andina le pareció interesantísimo lo que nosotros hacemos. Está el inconveniente de que nos llamamos ex jesuitas y entonces puede ser un tema confesional, pero pensamos en que se puede contribuir con temas, sobre todo para la educación para mantener programas para adultos mayores como nosotros. Entonces, mi propuesta para hoy es
¿Qué temas atractivos podríamos ayudar a escoger para programas semigratuitos de educación permanente para personas mayores ya jubilados sin interés de títulos, pero promovidos por alguna universidad respetada? Entonces, la idea es preguntarles a ustedes qué temas y dedicar la reunión a eso. Esa es mi propuesta. Tercer tema, Bernardo Nieto. Mm, Adelante, Bernardo. Yo lo mencionaría, gracias Darío, gracias a todos, como esta manera de comunicarnos nos permite entrar a veces a fondo en cada uno de nosotros. Propongo sin mayor pretensión tampoco de confesión abierta, que compartamos cómo ha sido nuestra experiencia del amor en pareja, las experiencias más queridas, las más felices, las más gratas, ¿no? En nuestra evolución afectiva, pero mirándolas en retrospectiva desde cuando comenzamos nuestro noviazgo hasta hoy. Y podemos más o menos hacer un listadito de esas etapas, cuando nació nuestro primer hijo, nuestros primeros hijos, su infancia, su adolescencia, etcétera. ¿Cómo ha ido madurando nuestra relación en pareja, nuestro amor? Esa es mi propuesta. Gracias, Bernardo. Entonces, el tercero es nuestra experiencia del amor en pareja. El cuarto tema, Vicente Alcalá. Cuéntanos, Vicente, cómo resumirías el tema. Adelante. Gracias, Darío. No, el tema sería actualización del catastro rural y el conflicto que produjo la semana pasada, o partiendo al revés, frente al bochinche que se armó y el catástrofe del paro y del bloqueo y de la protesta por el aumento del valor catastral rural, fundamentalmente. Y Perfecto. bueno, sería ese el tema central que Cuarto. lógicamente tiene mucho que ver con todo lo de reforma agraria y los demás aspectos de territorio. Perfecto. Cuarto tema, entonces, actualización de catastro rural y posibles conflictos, Vicente Alcalá. Quinto tema, Julio Hidalgo. Adelante, Julio, tu propuesta de tema. Libera tu micrófono, Julio. Julio, tu teléfono, tu micrófono está cerrado, Julio. Libera el micrófono, Julio. Julio, Julio, el quinto tema. Tienes que liberar el micrófono, Julio. En la Julio, parte Julito, tu micrófono está cerrado. izquierda inferior está el micrófono. Izquierda inferior. Dale clic al micrófono. micrófono, libera el micrófono, Julio, para escucharte. Ya, ahora sí. Ah, no, 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 Julio, no, no te escuchamos, Julio. Creo que que él no yo nos está lo, escuchando. adelante otra vez, Julio. Lo liberaste, pero yo casualmente pidiéndote que lo liberaras, lo apagué. ¿Puedes volverlo a liberar? No, no te escuchamos. Darío, Vuelve a liberarlo. y si liberas todos los micrófonos, Darío, No puedo, no puedo. Eh, Tengo que liberar el de Julio. Julio, lo hiciste hace un minuto apretando donde está el micrófono. Abajo a mano izquierda. Ahí estás, Julio. Adelante, te escuchamos. Mi propuesta es Trump, las actitudes, las palabras y las acciones de Trump, tanto en el occidente como en el oriente cercano. Perfecto, perfecto. Gracias, Julio. El sexto es Juan Laureano. ¿Cuál es el tema que propones, Juan Laureano? Adelante, libera tu La micrófono. propuesta es si estamos a puertas de una tercera guerra mundial por estos conflictos, principalmente el de Ucrania y el de Medio Oriente. Evidentemente ya existe una participación, al menos a nivel de satélites, localización de equipos militares, etcétera, que están contribuyendo Rusia y China, que serían los dos participantes más grandes.
Entonces, ¿qué posibilidad hay de que eso se profundice y qué impacto podría tener? Perfecto. Entonces, eh, perfecto. Tercera Guerra Mundial, impactos. Después de Juan Laureano, William, tu tema. Mi tema es una pregunta y es si somos una sociedad que ha perdido las capacidades de escuchar, de dialogar y de debatir sensatamente. De escuchar. Dialogar y debatir sensatamente. Listo. Entonces, el tema de William, si somos una sociedad que ha perdido la capacidad de escuchar, dialogar y debatir, es una pregunta. El siguiente es Hernando Bernal. Adelante, Hernando, dime el tema. Yo soy muy por el tema de Juan Laureano en relación con el problema de una tercera guerra mundial. Entonces te adhieres al de Juan Laureano. Sí, Entonces no voy a poner otra escogencia. sí, no. Eh, Perfecto. ¿Hay alguien que quiera proponer algún otro tema para esta reunión? Listo. Entonces, lo que Reinaldo, voy a hacer ahora, ¿sí? Reinaldo está Reinaldo, levantando la mano. Reinaldo. Reinaldo. Dale, Reinaldo, libera tu micrófono. Libera el micrófono. Am, Sí. una alternativa geológica. Estamos en un ciclo geológico que da vistas, que nos da una perspectiva alternativa a lo que está ocurriendo. Eh, a ver, ciclo geológico que dé alternativa a lo que está ocurriendo. O explicación o contexto. Ok. Entonces tenemos la pregunta de Reinaldo. ¿Hay alguna otra pregunta, otro tema que alguien quiera traer? Eduardo, ¿levantaste la mano o no? Bernardo. Solamente una pequeña aclaración, Reinaldo. Eso que tú mencionas como lo que ocurre, ¿a qué te refieres? ¿Trump, Para la entender. guerra, No, el no, Papa? no, ¿Qué? no, 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 es a un ciclo geológico. Ok, ese sería el tema, ¿ok? Perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer, ya he captado, creo que tengo todos los temas y voy a poner para votación a través del survey el cuestionario. Me disculpan si no está perfecto, pero ya todo el mundo sabe. Y entonces acabo de lanzarlo. De los temas propuestos por los participantes, escoge los que creas más interesantes para el grupo hoy. Puedes escoger cuantos quieras. El número uno, relación entre filosofía, educación y sociología, Francisco Núñez. El dos, qué temas atractivos para ayudar a escoger para programas semigratuitos de educación para mayores. El tercero, de Bernardo Nieto, una experiencia del amor en pareja. El cuarto, actualización del catastro rural Vicente. El quinto, actitudes, palabras y acciones de, ¿quién es el quinto? De Julio Hidalgo. El sexto, Tercera Guerra Mundial de Juan Laureano y de Hernando. El séptimo, si somos sociedad que ha perdido la capacidad de escuchar, dialogar de William. Y el octavo, el ciclo geológico de Reinaldo. Está abierta la encuesta, pueden votar en cuantos quieran. Vamos a dar un tiempo para que voten. Pueden sacar la lupa para mirar la votación si está muy pequeña. Voy a tratar de abrirla un poquitico más. ¿Qué tal? ¿Está mejor? Eso, hay, ya hay 5 personas, cuatro de, ustedes están viendo ahí los resultados como, esta es una democracia completa. Yo, chaval, A ver, a ver, a ver. Muy bien, hasta el momento. Ha habido 8 votaciones, ha habido 10 votaciones. ¿Y cuántos estamos? Estamos participando
13. 13. Ha habido 10 votaciones, hay 3 que no han votado, pero pues está la opción de voto en blanco. Eh, y entonces vamos a dejar que unos 20 segundos más para cerrar. Eh, Hay 10, bueno, veamos que ese 10 es mayoría. Ustedes ven ahí los resultados, No, No. no los están viendo. Entonces no. voy a mostrarles los resultados y comparto los resultados. Eh, el mayor es la opción 6, Tercera Guerra Mundial, impactos. Después estaba la opción 5, la 7, la 8, la uno, la 2. Entonces nos vamos por la opción 6, Tercera Guerra Mundial e impactos. Entonces, quienes propusieron el tema, se les va a dar tiempo para que se expandan un poquitico las angustias, lo que sea, y vamos a conversar sobre ese tema de los impactos de una posible Tercera Guerra Mundial. ¿Qué tal? ¿Listos? Entonces voy a parar la encuesta y William, ¿funcionó la encuesta? No, Muy bien, vale. Bueno, Queríamos queríamos ensayar que funcionara la encuesta en proceso. Entonces, Juan Laureano, creo que fuiste el que propusiste y Hernando, yo creo que cada uno de ustedes debería tener un tiempo de exposición de en qué consiste su gran preocupación con este tema. Adelante, Juan Laureano, y después Hernando. Sí, bueno, resumiendo brevemente, el 28 de febrero se inició el ataque contra Irán por parte de Estados Unidos y de Israel, que completó cerca de 40 días. Este fue el segundo ataque después de uno que hubo en junio del año pasado, que ustedes se acuerdan, que se llama la Guerra de los 12 días. Estados Unidos intervino al final asegurando que había destruido todas las instalaciones nucleares. Resumiendo ya en qué estamos ahorita, hubo el fin de semana pasado unas negociaciones en Islamabad. Estados Unidos había propuesto 15 puntos. Irán había contrapropuesto con 10 puntos. Inicialmente los pakistaníes dijeron que sí, que se iba a negociar sobre los 10 puntos. Trump indicó que era una buena base para iniciar, pero después la negociación resultó que cada uno se puso en su situación y no se llegó a ningún acuerdo. Esta es una situación de muchos años, una guerra muy, como se decía la vez pasada, culturalmente, que tiene unas raíces culturales muy profundas y donde está involucrado también toda la lucha hegemónica por el control mundial. Y está en juego también el orden internacional que establecieron los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que ellos hasta el momento defendían, pero que ahora, con el actual presidente, pues un poco lo están destruyendo. ¿Por qué entonces una posible tercera guerra mundial? Porque hay unas razones muy profundas para la guerra de parte de la cultura, es una cuestión muy vieja. De por medio hay muchos intereses porque la energía es un elemento crítico en la economía del mundo. Y por otra parte hay otra guerra grave que ya lleva 4 años, que es la guerra de Ucrania, donde están involucrados, realmente, si uno mira la guerra de Ucrania, está involucrado no solamente Rusia y Estados Unidos, sino en gran medida toda Europa. Casi podemos decir que la sola guerra de Ucrania es ya media guerra mundial por todos los países que están involucrados. Si a eso le sumamos ahora el Medio Oriente, donde están involucrados fácilmente 10, 12 países, incluyendo todos los países árabes, etcétera. Entonces, bastaría que haya una mayor intervención de Rusia y de China para considerar esto una guerra mundial. De hecho, ya se considera que los rusos y los chinos ya proveen asesoría en telecomunicaciones y algunos dicen que están proveyendo armas. Esto en términos generales los analistas lo consideran una tregua, lo que está pasando, como una tregua para recargarse. Por ejemplo, los barcos, los grandes barcos, tienen que volver a cargarse los grandes misiles. Son procesos lentos y complicados. Los iraníes también se están tratando de reconstruir de toda la destrucción que han sufrido y lógicamente ambas partes se están armando. Lógicamente ambas partes están armando. Digamos, este último bloqueo también complica tremendamente la cosa porque China le es difícil prescindir del suministro de petróleo.
de Irán. Entonces China tiene un interés alto en que el comercio del petróleo siga fluctuando. Ahí se están pisando los callos ahí. Este último bloqueo ya significa que se están las grandes potencias. eh, pues yo tengo mi perspectiva que después la compartiré, pero esta sería como la introducción, ¿no? Perfecto. Gracias, Juan Laureano. Hernando, adelante. Yo creo que Juan Laureano ha hecho una visión muy general del tema como para que podamos conversar. Mi punto de vista es el siguiente. Yo creo que la Tercera Guerra Mundial no es similar a las guerras anteriores. Las dos guerras mundiales que tuvimos en el siglo pasado tenían como base, en el fondo, el dominio del territorio. Y entonces, pues los países estaban cada uno luchando por romper o por proteger sus fronteras. Y lógicamente que había un deseo, el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, pues de Hitler, de ser el dueño del mundo, de llegar a manejar el mundo desde el nacionalsocialismo. Y los aliados, pues oponiéndose claramente a esa situación. Y esa guerra, pues fue una guerra en la cual el factor territorial y el factor, diríamos, de los ejércitos, de las armas, pues fue predominante. Yo creo que la situación de conflicto que estamos viviendo en este momento nos puede conducir a que ya estamos en una tercera guerra que es a nivel mundial, pero que no es necesariamente de carácter militar, exceptuando pues estos lugares donde ya el conflicto militar se abrió. Pues realmente el conflicto militar está pues muy posicionado, por un lado, en la relación de Rusia y, eh, eh, y en la parte de lo que es el Asia Menor, o sea, todo lo que tiene que ver con Irán y con Israel. Y pues hay otros factores de peligro, como puede ser el hecho de que en el Asia se pudiera abrir un conflicto en relación con Taiwán o en relación con las Coreas. Y un poco Japón está también en esa preocupación. Pero lo que uno ve claramente en este momento es que la situación de conflicto, por razón del problema energético que ya ha sido señalado, pues juega un papel predominante. Y eso está afectando el sistema de vida de todas las personas, en mayor o en menor grado, pero lo está haciendo a nivel mundial. Es decir, el problema en este momento de la inflación, del costo de la energía, es un problema pues que posiblemente se siente en forma diferente en Europa y en forma diferente en Estados Unidos y en forma diferente en el Asia. Pero es un problema que nos afecta a todos en nuestra vida diaria. Y ese problema digamos, del poder energético, que es sobre la base sobre la cual en este momento está girando la realidad del conflicto, tiene que ver también, pues, con la capacidad que tengan los países para su propio desarrollo y no solamente, ya ni siquiera hablemos de desarrollo, para su propia supervivencia. Porque a la hora de la verdad, si en un momento determinado se cierran las fuentes del petróleo, pues la supervivencia que tengan los países para poder proveer fuentes de energía que sean alternativas va a ser muy complicada. Entonces yo creo que realmente yo siento que la situación del conflicto es que en este momento predomina un conflicto que como se ha ido gestando día a día, minuto a minuto, pues no, el antes y el después lo estamos sintiendo en forma como de cuentagotas del día a día. Y entonces, pues el mundo sigue su marcha. Estamos preocupados porque va a haber el campeonato mundial de fútbol. Y pues eso es una parte interesantísima en donde estamos preguntándonos si nuestros partidos van a poder participar o no participar, nuestros equipos, y cómo va a ser la cosa. Y pues lógicamente que muchos de los intereses de la vida diaria siguen su, 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 su forma rutinaria. Pero hay una serie de cosas internas que se están modificando en términos sustanciales, en términos complicadísimos, y que pues forman parte, diríamos, de un conflicto
que está transformando los países y que está logrando nuevas alineaciones y nuevas formas de poder entre los países. Voy a hacer alusión a un hecho concreto. En la situación aquí en Colombia estamos en un momento en el cual las diferentes propuestas tienen que ver con cómo va a ser nuestra relación con los Estados Unidos. O sea, cómo va a ser dentro del gobierno que está terminando y el gobierno que puede iniciarse cualquiera que sea, esa relación con los Estados Unidos. Y pues realmente existen ahí unas alternativas en donde pues si nos vamos a centrar solo en nuestra relación con lo que se llama el hegemón, el país dominante que es Estados Unidos, pues vamos a prescindir por eso de nuestra relación con la China y cómo va a ser nuestra relación con el Asia y cómo va a ser nuestra participación en ciertos elementos que son de la nueva realidad como es el conjunto de los países del BRIC. Son temas realmente que están teniendo una influencia muy grande y que van a determinar mucho los cambios de vida que vamos padeciendo. Yo creo que la idea que mucha gente tiene de que la Tercera Guerra Mundial va a ser una guerra atómica no es es un temor, pero precisamente porque es un temor, no creo que sea tan probable. Puede ser, o sea, yo no niego que llegáramos a una situación de suicidio colectivo tan grave. Pero precisamente porque somos conscientes de que eso implicaría un suicidio colectivo, pues ese mismo temor hace que los conflictos se manejen dentro de un nivel, dentro de un estándar que sea más o menos maniobrable, pero que significa cambios profundos en todas nuestras relaciones y en todos nuestros elementos y en toda nuestra forma de vivir. Y esto me lleva realmente a hacer una reflexión, y es que posiblemente esto que yo estoy diciendo, pues no se siente diferente según sean las personas y según sean los países y según sean los grupos. O sea, no puede decir es que lo que Bernal está diciendo, pues yo lo siento, dice alguien. Dice, no, pues eso es una locura, eso no es por ahí, es otra cosa diferente. Entonces no tenemos tampoco en este momento una situación de decir, yo estoy del lado de tal y en contra de tal, sino que estamos moviéndonos dentro de un ambiente de una gran incertidumbre y de una gran complejidad. Eso es básicamente lo que yo quería decir, pero es simplemente una Ok. introducción para saber cómo los demás colegas y compañeros pudieran expresarse al respecto. Qué bien, Hernando. Muchísimas gracias. Bueno, entonces con estas dos introducciones se abre. El que esté interesado en conversar, levante la mano y así sucesivamente nos escuchamos mutuamente. Adelante, Bernardo. Yo no soy ningún internacionalista, pero eh, antes de lo que actualmente estamos viviendo, que efectivamente es lucha por fuentes energéticas, me parece que hay que devolverse un poquito. Primero, como lo mencionó, hace 4 años arrancó, como lo mencionó Juan Laureano, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que no era necesariamente por fuentes energéticas, por un predominio territorial viejísimo y como consecuencia de la fragmentación, o mejor dicho, de la no existencia más de la Unión Soviética. Rusia con esto perdió una cantidad de territorio del cual se nutría no únicamente para cuestiones energéticas, para producción de alimentos, para fertilizantes, todo lo que hace Ucrania, eso era de Rusia. Y con la desmembración de la Unión Soviética comienzan estas cosas. Esto que hoy tenemos tiene, por lo tanto, me parece a mí, unos antecedentes. Eh, este enfrentamiento entre Kiev y Moscú, además ya lo tenían, los rusos venían sufriéndolo desde Catalina la Grande. Entonces, me parece que puesto en su contexto, ese elemento es muy importante, pero además porque viene el crecimiento importantísimo de China como una nueva potencia necesariamente hay que tenerla en cuenta y que entra en conflicto
por los recursos del planeta, por supuesto, por el dominio, por el poder, no únicamente por las fuentes energéticas. Aliada con Rusia, entonces amenaza a Ucrania y Ucrania pide cacao y viene Europa y toda la cosa y otra vez entonces la confrontación y la OTAN y entonces aparece Trump. Segundo mandato de Trump. Israel no se aguanta a los terroristas de Gaza o Hezbollah o los que sean. Arrasa con todo lo que parezca Gaza y terrorismo y le da durísimo al Líbano y a los demás países. Y viene Estados Unidos a apoyar a su aliado. Ahí todavía no hay lucha por petróleo. Es por el poder y por la, me parece a mí, hegemonía de Estados Unidos contra las otras grandes potencias. Cuando entra Irán, ahí sí, Rusia, perdón, le sacan la piedra a Trump, invade y vuela las bases o las supuestas fábricas nucleares de Irán y se arma la de Troya, en la que estamos ahora. Consecuencias, pues ustedes lo pueden ver más en carne viva allá en Europa, por lo que nos dice nuestro hijo. En Alemania el gas y la gasolina se han duplicado al menos en sus valores. Estados Unidos reportó que un galón estaba costando $10 en California recientemente. Es decir, hay una afectación real en la población y nosotros aquí no tenemos que mandar a nuestros hijos al combate, pero ¿qué tal que tuviéramos que hacerlo? Los mercenarios colombianos andan por allá dándose plomo. Efectivamente, me parece a mí que la lucha no es únicamente por las fuentes energéticas, es por el predominio planetario. Además, liderado Occidente por un loco que se cree Dios y que ya se metió con Jesucristo, se disfrazó de Jesucristo y está vaciando al Papa hoy. Y Vance haciendo lo mismo. Entonces, estos, no sé, es multifactorial, pero con un pepazo que le peguen a Trump no se soluciona el problema. Ahí continúa la lucha por el poder. Pero eso es solamente mi visión. Yo sí creo que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. No necesariamente con grandes ejércitos, pero es que estamos a un tiro de misil. Venezuela Ok, y nosotros. En fin, ok. Gracias, Bernardo. Francisco, adelante. Libera tu micrófono, Francisco. Micrófono abajo a la derecha, donde está el... ahí se me quedó Eso, solamente mencionar una cosita. ¿Ahora perfecto. sí me escuchan? La Sí, inocuidad de las Naciones Unidas no sirven para nada. Las perfecto. acciones humanitarias de las agencias de salud, etcétera, sí, pero el Consejo de Seguridad, eso es un chiste. Gracias, Bernardo. Adelante, Francisco. Yo no sé si ustedes han escuchado o saben algo de lo que dijo Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, sobre este tema. No sé si alguien lo recuerda. Sí, dale, Bueno, adelante. yo creo que en resumen él lo que ha dicho es que sí es posible la Tercera Guerra Mundial por varios factores. El primero es el problema en Ucrania, porque de todas maneras, querámoslo o no, la Unión Europea apoyará a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Otro punto para la posibilidad de una tercera guerra mundial es el conflicto de Gaza, porque al fin y al cabo, dice Michel, Israel tiene derecho a defenderse, pero sin arrastrar al Líbano. Y el problema de Israel es que entre el antisemitismo clásico y la ideología del odio a Israel, pues ahí hay una dualidad, una dicotomía tremenda sin solución por el momento.
Y dice también Mitchell que al fin y al cabo el pueblo palestino tiene derecho a su propio Estado. Es como arreglar ese lío, esa dicotomía que se está presentando. Dice Mitchell también que lo que está sucediendo es que, y creo que acabo de oírlo en una intervención anterior, el Consejo de Seguridad hay que reformarlo. Con ese poder de veto no funciona realmente el Consejo de Seguridad. Y si ahora le agregamos un cuarto punto, que ya esto está por fuera de lo que dijo Mitchell, que es el problema del Golfo de Hormuz, pues imagínense ustedes la cantidad de frentes, el uno, el 2, el 3 y el 4, de que nos pueden precipitar a una guerra mundial atómica, como escuché también en alguna de las intervenciones anteriores. Perfecto, perfecto. Eh, Reinaldo, adelante. Ah, me gustaría traer una referencia histórica, porque está muy ligada con la situación de este momento. Si se acuerdan, la Segunda Guerra Mundial comenzó con un factor detonante, que fue el asesinato de, ayúdenme ahí, el asesinato de quién fue. Pero eso es en la primera. Archiduque Esto fue Francisco, la Primera Guerra, Bueno, en la primera, Archiduque Francisco. ok, fue la primera. la Primera Guerra. En esta estamos en algo parecido, en el sentido de que el detonante que puede acelerar todo el proceso es Trump, porque es Trump y ojalá no lo desligáramos que es el segundo en escogencia, es como ya lo han observado, es un individuo que ya en Estados Unidos está catalogado como mentalmente inestable. Han hecho ya varios análisis de gente muy sesuda y en este momento están tratando de imponer el artículo 21 a ver si lo ponen, lo bajan legalmente del poder. ¿Por qué? Porque si este señor sigue insistiendo en lo que dice que quiere hacer, va a ser el detonante para que la guerra mundial sí se desate, porque lo que él quiere crear es un conflicto en ese estado, en ese estrecho de Bermud, de tal envergadura que ahí sí todo lo que han anotado sobre el control energético va a ser el detonante. Entonces, quisiera que no lo olvidáramos cuando hagamos el análisis del segundo tema. Gracias, Reinaldo. Yo había levantado la mano porque mi perspectiva personal, respetando todas las anteriores, es que yo no creo que va a haber ninguna guerra mundial. Para mí el tema es el hecho del ocaso de una civilización occidental encaminada, encabezada por Estados Unidos y Europa Occidental, que supuestamente ganaron la Segunda Guerra Mundial, organizaron las Naciones Unidas, le dieron un país a Israel, eh, desalojando a Palestina y quedaron como dueños y señores del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con poder de veto. Es decir, eso se mantuvo 80 años, esa situación, y es lo que ha ocasionado todos esos conflictos, en mi opinión. Pero para mí el problema es mucho más económico, porque el poder económico que tiene Israel sobre los Estados Unidos es brutal. Es decir, yo no me atrevería a decir que un altísimo porcentaje del capital americano es israelí, es judío, en el sentido de proviene de ahí. Entonces, el gobierno de Estados Unidos en este momento, encabezado y personificado por Trump, que no es el loco, en mi opinión, es producto de un grupo fuerte que ha planeado esto por años, de dominar el mundo a nivel económico. Si sabemos quiénes fueron los que promovieron la campaña de Trump, son los grandes multimillonarios, trillonarios tecnológicos, que son los que estuvieron en su posesión. Y esos son los que han querido mantener esta situación de predominio, eh, ya yéndose a un nivel casi radical, una extrema derecha, en mi opinión, capitalista,
que Ucrania es el país probablemente más rico de Europa. Ahí no hay tal que soviéticos, y sí, claro, Rusia, pero Rusia también quiere interés. Rusia es otro capital, un país capitalista igual. Entonces, para mí es aquí, ¿y quiénes son los árabes del Medio Oriente? Pues son los del Medio Oriente y China tienen todo su capital en Estados Unidos. Entonces, si deciden hacer guerra mundial, ellos mismos se van a suicidar, porque la economía se va al suelo y se cae el capital de todos. Entonces, van a estar en ese jueguito, pero que es un jueguito, en mi opinión, que el único que se está beneficiando de todo, en mi perspectiva personal, y cada vez que escucho una charla sobre China, me doy cuenta de eso con mayor razón, es China, que está calladito, tranquilo, dejando que todos se maten unos a otros, que hagan aquí, que ahora todo el mundo le está pidiendo. Esta semana estaba el presidente de España diciéndole al señor Xi Jinping que por favor se involucre para tratar de arreglar el conflicto. Pero ellos van tranquilitos, expandiendo su ruta de la seda, haciendo acuerdos. Todo el mundo está aterrizando en China en estos días para decir, oiga, ¿cómo nos salimos de la sombrilla de Occidente, de Trump y sus secuaces, los israelíes, Es decir, ¿cómo nos salimos de eso? Y Xi Jinping, venga. Ahí estuvo Macron, ahí estuvo Pedro Sánchez, ahí estuvo todo los BRICS. Brasil está feliz de la vida. Es decir, todos están haciendo pactos con ¿quién? Con China, que es el mayor inversionista de América Latina, el mayor inversionista de África. Y mientras eso, pues ellos, ¿qué pasa? Se apoyan. Perdónenme, pero el estrecho de Hormuz, para mí literalmente es la manera de apretar, por donde ya sabemos, al mundo capitalista y lo tiene apretado. Y el señor Trump dice voy a bombardearlos, voy a acabar la civilización, pero no es capaz porque si hace eso se le devuelve absolutamente todo. Y ahora va a tener que aceptar un acuerdo con los persas, que no son bobos y que sabían que cerrando el estrecho de Hormuz cerraban el mundo capitalista, el mundo del petróleo. Entonces, en mi opinión, esto es un balance y es un juego que, en mi opinión, muy probablemente antes de la tregua se resuelve. Entonces Trump dice que arregló el mundo, los iraníes dicen ganamos todos, tal cosa. Pero volverá al asunto, volverá a... Pero mientras tanto, todas las economías, como decían ustedes, se están yendo al suelo, la inflación, los precios, todo. ¿Pero en dónde? Acá. La China también ha sufrido, claro, y está amenazada, pero tiene capacidad enorme de autosuficiencia. Entonces, yo pienso que todo va a tener una solución, pero nadie va a ser capaz de tirarle una bomba atómica al otro, porque al día siguiente se la tiran a él y lo desaparecen del mapa. Entonces, esa es mi perspectiva. No creo que el mundo se va a acabar, no va a haber una tercera guerra mundial. Pienso que va a ser difícil, que el señor Trump puede ser que pierda las elecciones de final de año, muy probablemente, cada vez cae más en popularidad en Estados Unidos y en Occidente. Europa se ha mantenido bastante consecuente. Europa está ahora mirando a esa China. Vamos allá. Y Rusia va a tener que, Rusia no tiene capacidad de metérsele a todo el mundo ahora. Está con su ejército diezmado, ha perdido más gente que el doble o el triple de lo que ha perdido Ucrania de soldados. Algunos rusos y otros colombianos. Esa es la verdad. Eh, Francisco y después Vicente. Darío, una pregunta para ti. Entonces, Trump no es tan loco ni tan, ¿qué término podría usar yo? Desequilibrado, no lo Tan creo. tonto ni tan desequilibrado como pensamos, sino que es un malabarista. Es decir, está jugando a todo eso de la economía mundial porque a los Estados Unidos le conviene. Claro. Y tiene, su capital lo tiene aquí en la bolsa. Él no puede tolerar que la bolsa se caiga porque se suicida a él mismo financieramente. Entonces, por eso cada que puede dice, no, mañana tenemos un acuerdo y la bolsa se dispara. Y, y,
los grandes capitales, los trillonarios, están felices. Yo les cuento, la bolsa ha estado estupenda en estos tiempos, a pesar de todas las crisis. No se ha perdido. Pero sí, sube y baja. ¿Y quiénes son los que saben cuándo va a subir? Lo- Los mismos de siempre, ¿no? Entonces saque el dinero, porque cuando va a caer, sáquelo rapidito. Cuando va a subir, métalo rapidito y siga ganando. Para mí es puro problema de capital en lo más sofisticado que pueda haber. Vicente. Gracias, Darío. Yo no voy a manifestar opiniones porque no tengo el conocimiento ni la información suficiente para este tema tan complejo. Más bien tengo algunas preguntas. Y la primera que se me ocurrió es que cuando hablamos de guerra mundial, mm, mm, ¿estamos cogiendo todo el mundo o estamos hablando de la mitad del mundo? Porque las dos mundiales pues fueron fundamentalmente Europa, Estados Unidos y Japón. Pero Ujú. Oriente, mm, creo que Ajá. no entró ahí mayor cosa. Mm, Se ok. congeló Vicente. Se Bueno, le fue yo me la... atrevo, sí, Sí. me atrevo a decir que en la Segunda Guerra Mundial China eh, participó muy activamente, Rusia participó muy activamente. No sé qué porcentaje de la población mundial habrá participado. El norte de África se vio muy involucrado. No sé qué porcentaje, pero sí fue sin duda más de la mitad de la población Ujú, mundial, probablemente que estuvo involucrada en la guerra, ¿no? ujú, ujú. Pero como dice bien Hernando, una tercera guerra mundial ahora puede ser diferente y puede darse de otra forma, ¿no? No de una forma tan física, quizás. Perdón, pero por ejemplo, ahorita con la crisis del estrecho de Hormuz, Trump dijo, oiga, ustedes señores de la OTAN, ¿por qué no vienen y me apoyan? ¿Y qué hizo Europa? Todos, hasta sus más amigos, le dijeron, no señor, esa no guerra no es nuestra. Y ahora él se va a tener que salir del estrecho de Hormuz porque China está llegando por el otro lado diciendo, yo tengo negocios con Irán y a ver si me para usted en la puerta del estrecho de Hormuz y va a tener que tener un arreglo ya en esta semana, porque no va a poderse enfrentar de esa manera a China por el estrecho de Hormuz. Y además con todo el mundo árabe diciéndole sálgase de ahí, sálgase de ahí, sálgase de ahí. Esto es juego de capital, en mi opinión, y sigue siendo juego de capital. Se nos cayó Vicente, pero bueno, sigamos el diálogo. ¿Quién más? ¿Alguna opinión? Pro- Hernando, querías decir Bueno, algo. mira, el asunto tal vez, eh, el problema básico es cómo calificar la situación. O sea, yo he dicho, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Otros pueden decir, no, estamos en una situación diferente que no puede ser la guerra. Lo que a mí me parece interesante es que reflexionemos sobre este aspecto. Ujú, Estamos en un cambio de cultura ujú, y ese ujú, cambio de cultura nos va a cambiar a todos. No sé si a perjudicar o a lo mejor a favorecer, porque pueden ocurrir ambas cosas. Pero el hecho concreto es que sí tenemos que ser conscientes de que estamos en ese cambio cultural que es muy profundo. Porque cuando uno se pone a pensar lo que habíamos dicho al comienzo, de que pues los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pues tomaron y conformaron el mundo a su imagen y semejanza y crearon todo lo que fueron las Naciones Unidas y el Bretton Woods y toda esa serie de cosas. En este momento, a la hora de la verdad, por ejemplo, los créditos internacionales, es mucho más interesante para Europa o para nosotros en Colombia ver a ver cómo podemos entrar en una línea de crédito del Asia que en una línea de ujú. crédito que venga de Washington. No es que no nos haga falta la plata de Washington, eso es otra cosa distinta.
pero los intereses que nos cobran en un lado o los compromisos que nos cobran en un lado y en el otro, pues pueden ser muy distintos y pueden ser muy diferentes. Y entonces, el mayor problema que yo le veo y quisiera un poquito reflexionar es que tenemos que hacer un cambio cultural interno en nuestra manera de pensar. Y ese no es un proceso tan fácil. Posiblemente nosotros que tenemos pues un nivel intelectual, un desarrollo, etcétera, podemos pensar sobre estas ideas y principiar a tener maneras diferentes de pensar. Pero la mayor parte de la gente, lo único que le preocupa fue que le subieron la gasolina. Y tiene Claro. toda la razón, porque en fin y al cabo, si antes podía viajar a su oficina con X pesos, ahora le toca pagar X pesos plus. Y eso significa pues un poquito menos para otras cosas. Pero realmente el cambio y la transformación cultural es muy profunda. El hecho, por ejemplo, de lo que acaba de ocurrir, de un enfrentamiento entre Trump con el Papa, uno se pone a pensar un hecho simpaticísimo, y es que el Papa es norteamericano, a pesar de que sea de formación teológica latinoamericana. Pero en el fondo él es una persona que se formó en el catolicismo de los Estados Unidos, que pues no es la religión preponderante y predominante en Estados Unidos, pero tiene una fuerza muy grande. Y entra realmente en una discusión. Esa discusión en el siglo, hace 50 años hubiera significado un cisma. En este momento es una noticia más que pues sirve para alertar a la gente y para pensar, etcétera, y pues para decir, hombres, que Trump se está pensando que ya es Jesucristo y le hacen la caricatura y la cosa, pero ni siquiera a eso se le pone tampoco demasiada importancia, porque en última Ujú. instancia la preocupación es que el tema de fondo, la manera como desde el cristianismo entendemos el concepto de la construcción de la paz y de la paz global, es muy diferente en la mente de un señor como Trump y en la mente de nuestro Papa, e inclusive en la mente mía. Entonces, ahí tenemos realmente que trabajar y ver a ver cómo este cambio cultural en el fondo es, yo lo llamo tercera guerra. Este cambio, esta guerra cultural que estamos viviendo nos está afectando en todas nuestras cosas. Por ejemplo, pongamos un caso concreto. ¿Cuál es el sistema de ahorro que puede tener en este momento un joven? Nosotros ya estamos viejos y pues los ahorros que hicimos o nos sirven o se nos desvanecen. Pero yo me pongo a pensar en una persona de 40 años que en este momento tiene un capital y quiere ahorrarlo. ¿Cómo lo va a invertir? ¿En dónde existen las reales posibilidades para que su capital se reproduzca? Seguro que las pueden existir, pero pues con un capital normal como los que podemos hacer nosotros, y como tú decías, Darío, cuando uno se pone a pensar en los trillonarios, pues tener $1 millón en este momento no es un problema grave, y no es una cosa muy significativa. Cuando ya uno tiene 100 millones, posiblemente ya lo principian a mirar, pero solamente si se tiene más de 1.000, lo principian a uno a considerar como poder. De tal manera que, y para llegar allá, entonces todos estos cambios culturales están influyendo tremendamente. Y realmente en estos procesos de cambio cultural, lo que voy a decir una frase distinta. Se nos está afectando nuestro concepto de civilización. O sea, nosotros pertenecemos a un concepto de civilización que no es solo occidental, sino que al ser occidental es cristiana. Y al ser cristiana es, en el fondo, heredera de toda la parte grecolatina. Ese Ujú. es un De hecho. acuerdo. Y nosotros seguimos De- pensando, y no es muy fácil que cambiemos nuestra mentalidad. Ujú. Pero resulta que en este Claro. momento nuestro diálogo, cuando vamos a hacer un negocio, es con un chino que tiene una concepción completamente diferente. Entonces, Claro. en este proceso, por ejemplo, de lo que podría ser un diálogo entre nuestros dirigentes y los dirigentes de la China, yo digo, bueno, si no hay una formación cultural adecuada, nos van a meter el dedo entre la boca.
O sea, vamos a tener Está que ser bien. muy conscientes de que tenemos que principiar. O sea, si uno le pregunta en este momento a una persona, yo le pregunto a mi hijo, ¿qué es el confucianismo? Se queda confuso, no me responde nada. Está bien. Le toca a uno Gracias. haber leído los documentos, como yo les decía el otro día, de la transformación del Partido Comunista Chino, para poder entender lo que significa adoptar la mentalidad confucionista, que es una mentalidad eminentemente pragmática en el dominio y en el manejo de un país tan enormemente grande como es la China. Pero Está esos bien. elementos hacen que estemos un poquito, la sensación que yo tengo y la preocupación que yo tengo es que en el mundo occidental, precisamente porque estamos tan aferrados a nuestros conceptos y los defendemos y hablamos de Aristóteles y de Kant y de todo el asunto, en un momento determinado, bueno, y si somos capaces de dialogar, si seremos capaces de pensar en esa nueva sociedad que se nos está creando y cómo debe ser esa nueva sociedad. Y ese es, diríamos, para mí, llamémoslo, no lo llamemos guerra, es el problema de la enorme incertidumbre y de la enorme complejidad que estamos viviendo. Y que a mí sí me gustaría muchísimo que al hacer conciencia, nosotros podamos hacer esa misma conciencia con quienes están al lado nuestro. Porque de cualquier manera, si no se habla en esos términos más profundos, vamos a caer en simplemente rutinas, rutinas que nos tratan de mantener en una situación que ya no es. ¿No? Entonces, vamos a Ujú. quedar navegando en unas aguas que ya no son aguas. Es más o menos la sensación que yo tengo. Bueno, hablado mucho. Gracias. Gracias, Hernando. Francisco y después Juan Laureano. Para Hernando la pregunta. Muy interesante lo que dices, Hernando. Cuando después de la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, recibió el Nobel de Paz. ¿Será que no anticipó todo esto que está pasando para una posible Tercera Guerra Mundial, ni anticipó en su momento la Segunda Guerra Mundial? Pero a pesar de todo le dieron el Premio Nobel de Paz. ¿Será que el asunto de la guerra es algo innato de los países, algo que lleva a los países a enfrentarse unos con otros desde las cruzadas y desde las épocas que ustedes quieran? Porque uno termina sin entender por qué nos matamos todos unos a otros en the name of God, como dicen por ahí. Entonces nos matamos entre los que creemos en un solo Dios, los cristianos, los islamitas, los judíos. Y entonces es un enredo tal que parece ser que estamos condenados a la guerra, hermano. Ujú. Bueno, es muy buena tu pregunta y yo quisiera decirte que tengo una respuesta final para eso, pero no la tengo. Cuando uno lee en este momento lo que es la literatura en ciencias políticas, uno encuentra que en lugar de hablar de la paz, lo que se habla dentro de la literatura en ciencias políticas es de la tramitación positiva o constructiva de los conflictos. O sea, que se acepta que la situación de conflicto es una situación que está implícita en la manera de la interacción social. O sea, que Ujú. siempre, por razón de las limitaciones y de los intereses de las personas y de los grupos, existe una alta probabilidad de no comprensión que puede degenerar o puede derivar en un enfrentamiento y en un conflicto. Ese es básicamente lo que hay dentro de la filosofía de las ciencias políticas en el momento actual. Y ese Ujú. proceso de la tramitación positiva y constructiva de los conflictos es una cuestión que en el fondo está tratando de regir también los conceptos de la construcción de los derechos de gentes, para saber exactamente a nivel internacional cómo nos debemos comprometer. Pero en una forma trágica, cuando uno habla del concepto de la
tramitación constructiva de los conflictos, está en cierta manera favoreciendo a los productores de armas. Ujú. Porque eso quiere decir que quienes son los dueños de las grandes fábricas de las armas, a ellos sí que les interesa que permanezca el conflicto, porque pues si producen rifles que no se van a usar, pues entonces se les acaba el negocio. De tal manera Claro. que esos conceptos filosóficos, que para nosotros los que tenemos nuestra formación intelectual más profunda, son muy serios y muy profundos, pueden tener a nivel de lo que es digamos, el mercado, la tramitación del comercio, otras implicaciones distintas. Yo creo que la Ujú. realidad concreta es que el hombre eh, tiene esa naturaleza de que por sus mismas limitaciones siempre puede entrar en conflicto. No necesariamente, pero existe una alta probabilidad de que entre en conflicto. Y en este momento Sí. estamos en una situación en donde los conflictos han surgido. Muchos de esos conflictos venían de antes. Los que pasa es que lo estamos viviendo con mayor profundidad. El conflicto entre Rusia y Ucrania es un conflicto que, como decía Bernardo anteriormente, pues viene desde los Ares, pero pues llegó a este momento en el cual Rusia quiere volver a recuperar a Kiev y sentir que pues los grandes mandatarios rusos también fueron ucranianos, como por ejemplo el caso de Stalin. De tal manera que ahí hay unas raíces históricas muy profundas. Dicho en otros términos, nuestra naturaleza humana es muy compleja y así como tenemos grandes ventajas, tenemos también grandes limitaciones. Gracias, Francisco. Gracias, Gracias, Hernán. gracias Hernando. Tiene la palabra Juan Laureano y después Reinaldo. Muy interesante todo, para entender realmente por qué siempre ha habido guerras y siempre las habrá. Yo pienso que hay que partir del hecho que los seres humanos somos por naturaleza diversos, competitivos y limitados. Diversos, venimos en diversos tamaños, hablamos diferentes lenguas, tenemos diversas culturas, cada país ha construido su cultura, los occidentales, los orientales. Competitivos porque es innato, el instinto de preservación hace que compitamos continuamente. Por eso es más exitoso el capitalismo que un sistema que quiera ser igualitario, porque lógicamente si cada uno quiere ser responsable de sí mismo y competir, pues la sociedad más exitosa, que si todos esperamos que nos den todo. Y finalmente somos limitados, es decir, nuestra percepción de la realidad es diversa y nuestra percepción de la verdad, el acercamiento a la verdad es limitado. Entonces, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. ¿Cuál es la verdad? Le preguntó Pilatos a Jesús y se quedó callado Jesús. Entonces, por eso es que entramos en guerra y por eso es que siempre habrá guerra. Ahora, en cuanto a que llegue a haber una guerra nuclear, pues nadie sabe. El problema con las guerras es que como somos limitados, hay incidentes que se van escalando. Por ejemplo, si en este momento en el estrecho de Hormuz, por el bloqueo, llegase a haber un incidente que incluso lo puede generar una inteligencia artificial que determina que alguien me va a disparar y yo disparo antes, para dar un ejemplo. Y un incidente puede generar, con la tecnología que hay hoy, un ataque mayor de parte y parte, lo cual a su vez va escalando. Son cosas que se van escalando. Porque como vemos, la guerra se ha vuelto tremendamente tecnológica y primero se bloquean los sistemas antes de bombardear las baterías antiaéreas. Primero se bloquean las comunicaciones, se deja sin luz al enemigo. Bueno, en fin, es supremamente enredado. Hemos avanzado mucho, pero seguimos siendo diversos, competitivos y limitados, ¿no? Eh, esa es nuestra realidad. Yo personalmente, pues uno quisiera y espera que no haya una confrontación nuclear, porque la verdad que lo que se ha visto, para mí la Tercera Guerra Mundial, a nivel de lo que decía Hernando, que no es necesariamente una guerra física de armas, fue la guerra de las tarifas, que el 1 de abril el presidente de Estados Unidos declaró Liberation Day y en una tablita que hicieron ahí, que la hicieron dividiendo no sé qué X por Y, le puso tarifas al mundo entero. Esa fue una guerra de tarifas, esa fue una guerra mundial de tarifas. Ya se está de alguna forma reduciendo porque la Corte Suprema falló. Hoy, por ejemplo, salió que ya los jueces han obligado al gobierno a empezar a devolver con intereses.
porque hay una cantidad de empresas pequeñas en Estados Unidos que están al borde de la quiebra porque han tenido que pagar estas tarifas y están con la soga al cuello. Algunos probablemente no sobrevivan porque es un proceso, tienen que reclamar y eso va a ser muy lento. Entonces, para mí esa fue la Primera Guerra Mundial, pero el peligro de una conflagración nuclear no es descartable. El reloj ese que llaman el reloj del fin del mundo, ayer estaba escuchando que cuando la bahía de Cochinos, cuando el incidente de Cuba, que estaban los barcos rusos frente a los bancos americanos, cuando Kennedy y Khrushchev, el reloj estaba a 9 minutos. Y yo me acuerdo, yo estaba en el colegio Ortiz de los jesuitas, en segundo bachillerato, creo, y todo se paralizó. Yo creo que ni clase había, era tal la expectativa de que iba a haber una guerra que yo creo que no hubo clase, era imposible, pues. Ahora dicen que estamos a 8 segundos, le acaban de bajar a 8 segundos la posibilidad de conflicto nuclear, según el reloj del fin del mundo, ¿no? Porque es que Está básicamente bien, somos diversos competitivos, pero más que todo somos limitados, ¿no? está bien. Qué bien. Reinaldo y después Bernardo. Dos ideas. La primera es que ciertamente esta guerra que se está viviendo ya no es la guerra clásica, es una guerra básicamente tecnológica. Eso hace una diferencia porque entonces el que tenga mayor tecnología de los países tiene mayor ventaja. Pero fíjense en que antes las dos primeras guerras mundiales era el encontronazo de multitud de soldados que se metían balazos derecha e izquierda. Hoy en día, ¿cuántos se han matado realmente? No hay choque de tropas físicas, es tecnológica. Esa entonces es una idea nueva de que estamos en una guerra, sí, pero es diferente a las anteriores. Y quien tenga mayor capacidad tecnológica lleva una gran ventaja. Pero la segunda idea que quiero aportar es la que nos permite Hernando Bernal a pensar. Realmente yo creo y estoy de acuerdo con él que estamos llegando a un momento de la evolución de la conciencia mundial, en donde la humanidad está llegando a un momento de evolución que antes no había tenido ni posibilidad de llegar, porque no habían los elementos clásicos y básicos para poder llegar a eso. Si no perdemos el optimismo, el hombre con todas sus deficiencias y todas sus guerras y todo lo otro, ha ido paulatinamente avanzando como humanidad en el término de cómo se ve a sí misma y cómo cree que debe evolucionar. Y me parece que la crisis que Hernando apunta es que nos estamos dando colectivamente una conciencia colectiva de que el criterio que habíamos llevado hasta aquí de cómo relacionarnos a nivel internacional, la humanidad entera, tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio radical, profundísimo, que está ligado a una conciencia ético-moral, definitivamente, porque con la ética moral que ahorita hay, no hay forma, no hay forma. ¿Cuánto tiene que haber de tensión de ese conflicto para poder llegar a ese cese tanto cualitativo de la humanidad? Está por verse, pero que va a llegar indudablemente. Eso sí, yo estoy absolutamente convencido que ese crecimiento planetario de la conciencia planetaria de la humanidad, que no podemos seguir siguiendo en este desenfrenado, como tú lo apuntas también, criterio que lo económico es lo principal y es lo que tiene que regir el mundo. Tenemos que llegar a un momento de reflexión colectiva y decir, ¿para dónde vamos? ¿Quiénes somos como humanidad? Si seguimos así, con todo lo que apuntaba Ujú. a ver, Sí, Francisco. Juan, es que estas diferencias culturales, mentales, de razas, de no sé qué,
Nos han creado una división mundial de que si el otro es diferente a mí, es el enemigo. Tenemos que llegar a una conciencia global que las diferencias de la humanidad es la riqueza de la humanidad, pero no es el motivo de matarnos los unos a los otros porque el otro piensa diferente. Eso no puede ser el crecimiento de la humanidad. Entonces, sí, yo creo que Hernando nos está dando un punto de reflexión interesante porque ahí sí estamos llegando a ese momento crítico de evolución colectiva. Gracias, Reinaldo. Bernardo y después Rigoberto. Procuraré ser breve. Me acuerdo mucho de una clase que tuvimos con Carlos Alberto Marín en historia en Santa Rosa, cuando nos clavó a Toynbee. No los 12 volúmenes, Mm. pero sí un mamotreto impresionante, pero además una sabiduría, me pareció a mí, tanto que yo en San Ignacio, en ética, tomé el estudio de la historia para que los muchachos lo leyeran y procuraré brevemente decir lo siguiente. Yo sí creo que estamos llegando a las causas por las cuales se derrumban las civilizaciones. La primera es el fracaso de las minorías creativas, que se convierten en minorías dominantes, cuando ya no son capaces las minorías creativas de responder a los retos del entorno o internos. Eso es lo primero. Se acabó la inspiración de la minoría creativa y se convierte en una minoría dominante aplastante, cualquiera que sea el motivo, en este caso económico, bueno, pero estamos ahí mirando esto. Segundo, el proletariado interno, me acuerdo mucho de eso también, que es el grupo de ciudadanos de la civilización que ya no se sienten identificados con sus líderes. Por lo tanto, buscan consuelo, me acuerdo mucho de eso, en las religiones universales. A eso lo veíamos en el Islam, el mismo cristianismo y otros que buscan salida porque los líderes no nos inspiran. Y el proletariado externo, que son todas las amenazas externas que se vierten sobre la civilización. China es el ejemplo perfecto. Está viendo cómo nos vamos en la jeta nosotros para que ellos caigan sobre nosotros. Pero es el mismo modelo. Es la lucha por el poder, el instinto de supervivencia, de poder y de dominación que todos tenemos. Toynbee me acuerdo que decía eso también. Las civilizaciones no mueren sino por suicidio, no por asesinato. Nosotros mismos nos estamos clavando el cuchillo. El golpe final nos lo estamos dando nosotros, que no somos capaces de ponernos de acuerdo. El ejemplo de las Naciones Unidas es terrible. Se creó para detener la guerra y miren cómo estamos. Por lo tanto, me parece que el colapso de una civilización ya lo estamos viendo. La desintegración. Así se acabó la civilización helénica y estamos en el ocaso de la civilización occidental. Creo que ese brevísimo resumen de lo que me acuerdo que nos enseñó Carlos Alberto Marín en historia se aplica hoy perfectamente. No somos capaces de responder a los retos. La civilización se acabó. Ni siquiera ha habido retiro y regreso. Ese movimiento que había como de unos líderes que se van a pensar y después regresan con una propuesta innovadora para... No, no tenemos tiempo de eso. El que domine y punto. No nos quejemos de nuestro propio suicidio. Gracias, Bernardo. Rigoberto, adelante. Eh, bueno, finalmente estamos en manos de unos líderes locos, de los cuales creo que todos tenemos que asumir alguna responsabilidad. Cuando en sociedades democráticas como Estados Unidos, teóricamente, y la nuestra, no hemos sido capaces de tomar conciencia de la importancia de votar y exigir por algo que ellos prometen, estamos en manos de personas como el caso del señor Putin, que fue el que arrancó el problema cuando ya entraba Trump, ya el problema estaba, ya la guerra estaba,
Y el señor Trump dijo, eso lo arreglo en un par de meses y aquí estamos todavía peleando. Por otro lado, cómo Putin quiso torear a la OTAN viendo que lo estaban, entre comillas, cercando y Europa estaba alejada de su problema, como si no fuera Europa la vecina directamente afectada por esa acción de Putin. Y entonces Trump dijo, no, pero un momentico, pero yo ¿por qué tengo que sostener a la OTAN? Si es que ustedes son los que tienen que defender su territorio. Yo no tengo a cuenta de que Estados Unidos tiene que poner la mayor parte del dinero ahí. Y se les fue corriendo. Tan ha ido cogiendo a Europa que escuché que en Alemania ya los jóvenes de cierta edad, de 18 a 40 años, tienen que avisar antes de salir de su país. Eso no se ha visto, porque ellos están pensando que esto puede seguir avanzando y que tienen que tomar conciencia. Tan es así que Europa le daba palmaditas en la espalda al señor Zelensky hasta que se dio cuenta que además de las palmaditas tenía que darles armas. Y hoy día ya está pensando en cómo participar más directamente porque si ellos no apoyan a Ucrania, pues Rusia sigue avanzando. En cuanto a Estados Unidos e Irán, leía yo una frase que me causó simpatía. Creo que era un pensador gringo que decía, si Estados Unidos no gana, Irán gana. Si Irán no pierde, Irán gana. O sea, en resumen, esas guerras tan desiguales entre una gran potencia como Estados Unidos, patrocinada y empujada por Israel, que fue a llegar a Irán y quería acabar eso, tan así que fue tan prepotente decir, es que yo quiero acabar la civilización persa, como así, estoy que se está creyendo. Entonces, hay una cantidad de personas que nos han llevado a esto y nos hemos quedado mirando los globos para un lado y para el otro. Trump arrancó con Venezuela y vio fácil, porque le fue muy fácil llegar, entre comillas, a manejar, que no sabemos ni siquiera cómo va a terminar esa intervención en Venezuela. No sabemos si se va a convertir en un estado adjunto, en un protectorado ahí de Estados Unidos que le dice qué debía hacer, pero no ha respetado ni siquiera las decisiones de Venezuela, de los venezolanos cuando eligieron un presidente. Y creyó que Irán era lo mismo. Yo no sé si fuera de las fabricantes de armas, que indudablemente son los que están ganando más con esta guerra, pero yo no veo tan claro lo que decía Darío respecto a los trillonarios que están detrás de esa guerra. Yo me pregunto si esos trillonarios de la tecnología se estarán beneficiando más de la guerra o era mejor estar en paz, venderían más y harían más utilidades así, salvo los del petróleo, que el petróleo indudablemente pues está subiendo y más utilidades tienen, pero no sé hasta dónde van a ganar. Ahora, lo de la bolsa, yo no soy experto, pero yo tengo la idea de que la bolsa es un castillo de naipes, sostenido por un sistema pero donde le muevan la carta que no es, se desploma. Así ha pasado muchas quiebras. Acuérdense lo que pasó en la bolsa de Nueva York hace unos años. No me acuerdo en este momento el nombre, tal vez tú, Darío, te debes acordar el nombre de la empresa Judíos, que se desplomó y era la gran empresa de la bolsa. No sé. Bueno, eso era mi Gracias. Ujú. Bueno, ¿alguien más? Está Darío, interesante. Francisco, adelante, Francisco. mira, escuchándolos, yo me acuerdo cuando era profesor de historia en el bachillerato, historia de Colombia, que hablaba de la guerra de los 1000 días. Yo no sé si hubo una guerra anterior o cuántas posteriores. Nos hemos mantenido en guerra en Colombia y cuando los escucho, como que mi corazón dice, ¿será que seguimos en guerra? ¿Será que estamos siempre en guerra? ¿Será que no podemos parar la guerra? ¿Será que la paz es imposible? Entonces uno dice, ¿qué tema tan bien elegido para esta tertulia? Pero parece que
la paz, llámese total o como le quiera llamar, es como medio imposible. No sé si es que eso no se pueda lograr. Eso es una pregunta para todos. Gracias, Francisco. Yo quería, no quiero responder tu pregunta porque, porque soy incapaz de hacerlo, pero yo sí creo que nosotros somos hijos de nuestra civilización y de nuestra formación desde pequeñitos y el 100% de los que estamos aquí entramos a una iglesia que nos decía que o cree en esto o fuera de la iglesia no hay salvación. Mm. Y todos nos educaron, querámoslo o no, aceptémoslo o no. Eso está dentro de nuestros genes ideológicos y espirituales y religiosos y sociales. Eh, Somos radicales. El otro está equivocado. Yo tengo la verdad. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y eso nos lo enseñaron. Y fuera del partido liberal o fuera del partido conservador, el otro es malo. El otro no tiene necesidad de existir, no debería existir. Y matar a un liberal no era pecado, de acuerdo a los conservadores, y viceversa. Entonces, si eso lo tenemos tan absolutamente metido, mi respuesta para ti, sí, claro. Estamos en guerra desde que no seamos capaces de tolerar que el vecino es diferente y tiene modos diferentes de vivir la vida. Y si el vecino es homosexual, ay, por Dios, qué pecado. Y si el vecino es pobre o rico o lo que sea, yo creo que somos hijos de esta civilización occidental dualista, total, donde siempre lo bueno es lo espiritual, lo malo es lo corporal y lo material. Y todo lo de la cintura para abajo era malo y la cintura para arriba era bueno. Dualistas. Y no podemos dejarlos de ser, aunque queramos. Y ahí está la guerra. Israel es el resultado ¿de qué? Pues sí, de unos fanáticos de una derecha o izquierda, fascista, lo que sea, que mataron no sé cuántos y como compensación vengan y pónganlo ya en la mitad del Medio Oriente, gústele o no le guste a los palestinos, y dele 80 años en la misma situación. Y lo que decía al comienzo, los chinos mirando, y mirando porque para ellos esta vaina son 5.000 años, lo nuestro no es nada. Y Silvio Zuluaga, que está aquí, nos ha ayudado muchísimo a los que estamos pensando en el viaje a China, a entender esa otra realidad de gente que tiene mentalidad de grupo, que tiene mentalidad de que lo colectivo es más importante que lo personal y que nosotros le tenemos pánico porque el coco del socialismo, gracias Silvio por esas charlas y por toda esa que le va abriendo a uno la idea. El otro día, hablando de elecciones, el coco del socialismo nos va a volver como otra Venezuela en nuestro país. Es decir, cuando se piensa en colectividad, eso está equivocado. Pero si nos está mostrando en los últimos 40 años un país como China que es posible cambiar, que es posible gobernar, que es eficiente, que sacan de la pobreza millones de personas. Y eso es lo que Bernardo nos decía, es guerra de cultura, sí, es guerra de manera de pensar, eh, porque Silvio nos habla clarísimamente y los profesores que nos han ayudado a entender cómo la gente va creciendo y lo están demostrando, no necesitan estar predicando e imponiendo, están vendiendo, están ayudando, están creando infraestructura, ayudando a desarrollar, pero ese es el gran problema. Yo pienso que sí hay guerras de culturas cuando pensamos que el otro está equivocado siempre. Y para mí eso seguirá y sí, el solo hecho de pensar que mi idea es la única que vale, no, yo creo que el Papa nos lo está demostrando. Ayer estuvo en una mezquita descalzo como todo el mundo y diciendo aquí podemos orar los mismos, los musulmanes y los cristianos. Pero el problema es que Trump y su secretario de Estado y su ministro de Guerra terminan sus intervenciones en el nombre de Jesucristo, por Dios. Es terrible. Juan Laureano. Uno pensaría que las guerras vienen o surgen por motivos culturales o económicos. Marx, pues yo no soy filósofo,
pero entiendo que Marx asignaba a la economía un peso muy importante en todo el desarrollo de la humanidad. Y otros dirán que las culturas, como decía Hernando, refiriéndose al cambio que estamos viviendo, uno se pregunta al ver todo lo que está pasando y no queda otra que realmente ver que están sucediendo cambios fundamentales. Por ejemplo, en la elección de gobernantes, uno dice, ¿y cómo puede el presidente de Estados Unidos haber sido un sujeto que fue condenado en una corte como por una felonía? 42 jurados independientes lo condenaron unánimemente, etcétera, etcétera. Y aquí en Colombia ni hablemos, ¿no? Muchos se preguntan, ¿y cómo un exguerrillero, etcétera, etcétera? Y uno piensa que estas personas con las cuales uno no comulga ideológicamente no tendrían soporte. Y resulta que Trump ha sido elegido 2 veces y no está garantizado que los republicanos pierdan ahora. Realmente ha cambiado, ha cambiado. Es decir, ha cambiado las creencias de la gente en Estados Unidos y en Colombia, han cambiado fundamentalmente. Y hay mucha gente que apoya a esas personas que para el pensamiento de uno y para la cultura de uno no las deberían aceptar, pero ellos sí creen. Entonces, el que quizás estoy equivocado soy yo. Estoy tratando de juzgar lo que está sucediendo bajo mi criterio, pero el mundo sí definitivamente está cambiando. La mera irrupción de China, como dice Darío muy acertadamente, lo que significa China en el contexto mundial, ¿no? Dicen que el futuro va a ser de Asia. Y a mí me parece que sí va por ahí la cosa. También dicen que si se une Rusia, que tiene los recursos energéticos, China, que tiene la tecnología, India, que tiene la mano de obra, ahí está más de la mitad del mundo en población y esa combinación de recursos, de recursos naturales, tecnología y recursos humanos, quizás sea el futuro de la humanidad. Quizás la cultura de la humanidad se vuelva más pacífica una vez que la cultura confucionista, como nos explicaba Hernando, empiece a tener mayor aceptación y mayor validez. Gracias. Silvio, Buenas tardes a todos. Eh, Leí un artículo de Harari en que él dice que él ve el problema de Israel y de los palestinos muy fácil de resolver, porque todo es cuestión de imaginación. El imaginario que tienen los palestinos es que hay que destruir a los israelitas y viceversa. Dice, es un pedazo de tierra donde podrían convivir todas las personas que están ahí, donde esa tierra puede producir todos los servicios y productos que necesitarían ese número de personas. Solamente con cambiar el chip de que podemos vivir en consonancia los dos grupos, con eso se soluciona el problema. Sin embargo, el problema no es tan fácil solucionarlo. Él mismo lo dice, cambiar el chip es completamente distinto. Es una cuestión de actitud. Y ahí tiene otro artículo en que dice, ¿por qué elegimos a gente estúpida para los gobiernos? Dice, porque somos muy simplistas en el análisis y nos vamos detrás de cuentos fáciles. El cuento fácil del socialismo o el cuento fácil del populismo de Trump. No importa lo que la persona haya hecho, cómo se haya comportado, nosotros somos muy simplistas en el momento de elegir. Entonces dice, el poder de la comunicación es muy importante ahora y a través de la comunicación, del cuento que tú eches, está saliendo adelante los mandatarios y algunos muy poderosos. ¿Sí? El caso de Trump, el caso de Putin, en el caso de el mismo de Corea del Norte. Es decir, son cuentos que nosotros muy simplistamente lo analizamos y creemos en un cuento sencillo y prometedor. gracias Silvio. Francisco, De niño, ¿me escuchan? Sí, 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 claro. En la primaria, en el colegio franciscano, Rafael de la Serna de Medellín. Me acuerdo mucho del profesor que contaba la historia de Caín y Abel. A mí me impresionó. Y yo no podía entender cómo pues uno mata al otro con un bastón.
Y a lo largo de toda esta conversación tan interesante que hemos tenido en el día de hoy, y muy bien escogido el tema, yo digo, ¿será que seguimos siendo Caín y Abel? Qué pregunta buena, ¿no? ¿Alguien quiere atreverse a responder? Lo que pasa es que quién es Caín y quién es Abel, porque depende de cada uno cómo se sienta. Es el otro es el malo. Ay, qué cosa. No, de verdad Pero que conversación interesante. pues, Reinaldo, quisiera ¿tú eres Abel? invitarnos, sí, quisiera invitarnos a, ya que hemos tenido una conversación tan pausada, analíticamente tan bien profundizada, desde tantos puntos de vista, es qué sacamos de lo que hemos escuchado y oído. ¿Qué lección podemos sacar nosotros desde todos los puntos de vista que han expuesto, de manera que podamos crecer como grupo y para poder compartir con los nietos, bisnietos y tataranietos algo de esta lección aprendida? Invito yo a esa reflexión, porque estoy seguro de que hemos aprendido mucho. ¿Alguien quiere responder la pregunta de Reinaldo? No, Yo he no aprendido responder, una es cosa, invitación. Reinaldo. Mi respuesta es muy simple. Yo pienso que somos actores, pero también somos víctimas de toda la comunicación que llega. Y lamentablemente nos llega superabundante comunicación. Y el tema es cuando nosotros no somos críticos con la comunicación y leemos todo lo que nos llega. Eh, y, y- y salió un asunto en el WhatsApp, salió otro en Instagram, salió otro acá, y no somos críticos y selectivos de lo que leemos y de la información que nos llega. Y desafortunadamente vivimos en el mundo occidental, pero nos llega todo lo occidental. Yo no digo que yo soy ningún privilegiado, pero una de las cosas que yo leo todos los días es Al Jazeera, la versión de los árabes sobre el mismo tema. Y uno dice, están pensando otra cosa. Y uno ve, por diferenciarse de los Estados Unidos, ve una cosa como el Economist o alguna cosa, y dice, bueno, aquí hay una visión europea, o el español, o el francés, o eh, eh, el mundo desafortunadamente que nos llega, y yo pienso que inclusive en Colombia, viene con pesos o dólares detrás de quien hace la información, hasta los más respetados. Tiempo, espectador, bla, 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 semana, cambio, bla, bla. Todas esas tienen intereses y vienen con tendencias. El problema es comerse todo lo que le llega a uno o simplemente hacer el trabajito de mirar qué es lo que es el balance de todo para más o menos estar enterado. Esa es mi respuesta. Bernardo, Estaba escribiendo en este momento que nosotros somos unos magos, alguna vez también nos lo dijo Germán Mejía. Los historiadores jamás se atreven a mirar ni a predecir el futuro. Hablan de lo que ya pasó cuando ya no se puede hacer absolutamente nada con lo que pasó. Entonces, me preguntaba yo, ¿qué dirán en 20 años algunos que se reúnan a ver lo que hoy nosotros estamos viviendo? ¿Cómo lo verán en retrospectiva en ese momento? Esa es la pregunta. ¿Qué quisiera yo tener hoy? Eh, ¿Qué puedo hacer? Lo que dice Reinaldo. Yo, con toda honestidad, poco puedo hacer, pero no me preocupa. No tengo posibilidad de cambiar el mundo, sino mi entorno y en cuanto pueda, hacer el bien junto a los que me rodean. Tomar decisiones responsables sobre lo que me corresponde. Y de esa manera, pues tratar de pasar los años de vida que nos quedan.
sino miércoles. Esto es una angustia terrible. Hace, no sé, un tiempo tuve una conversación con alguien que me decía, tienes que leerte, por favor, el libro de Daniel. Estamos ya a puertas. La estatua de barro se va a caer porque los pies se le están mojando y se va a derrumbar solita. Y aquí apagar escondederos a peso. El cataclismo universal ya está acá y de pronto vamos a ver a Jesucristo que viene otra vez sobre las nubes del cielo al juicio universal. Yo esa vaina no. Francisco, Francisco, Gracias, ¿sabe quién Darío. me El está acompañando? psicólogo. ¿Sabes quién me está acompañando, Francisco? Mi ¡Ay, nieto, Sergio! El nieto de Francisco. me ¡Qué imaginé. maravilla! Él me dice Pacho y me encanta cuando me saluda. ¡Qué Te fantasía! encanta cuando Sergio, te quiero Genial. mucho. que te quiero mucho. Ay, que le quiero mucho también. Que muchas gracias. Que él no está oyendo porque yo tengo los audífonos, estoy en la casa de Andrés Núñez. Andrés Núñez está en mi Claro, qué casa maravilla. y aquí está el hijo de Andrés, que es el nieto de Francisco y acaba de llegar. Qué maravilla. Lo que quería decir es lo siguiente. Dale. El psicólogo español Miguel Briñón Merchán, que fue rector del gimnasio Los Alcázares del Opus Dei en Medellín, cuando yo era el vicerrector, o sea que yo paso de franciscano al Opus Dei, y me encanta la reunión con los jesuitas. Qué maravilla. Decía que inteligencia es superar los problemas que plantea la vida. ¿Quién es ¿Qué tipo inteligente? este? El que lo supera. Yo me atreví cuando Darío invitó a esta magnífica charla, magnífica tertulia, cada vez me Pero ahora yo lo gustan oigo. más, Tengo que oírlo. a enviarles un trípode que era Que me haga la sociología, sorpresa. educación y filosofía. Yo no sé, Darío, si convenga o eso no sea pertinente, que de pronto esa presentacioncita que yo te envié les llegue a todos los que estamos aquí en esta reunión, porque me parece que en el fondo de esa presentación hay alguna solución para el problema de la guerra que planteamos en esta tertulia. Con muchísimo gusto se la mando, la tengo, me la mandó Francisco, él estaba preparado para traer ese tema, pero no resultó la votación, pero sí les voy a mandar la presentación. Con mucho gusto la mando, claro, Bueno, claro, Muchas sí. gracias. pero sería muy bueno que Eh, pudiéramos tener como una síntesis general rápida que Francisco en 2 minutos o 3 minutos nos dijera por qué los tres temas. no sé, como quieran. Nos salimos un poquito del tema, pero le doy la palabra a Silvio y después entonces le pasamos a Francisco para que nos cuente eso, el resumen que Hernando Bernal quiere dar de tu presentación, Francisco. Adelante, Silvio. Que siga Francisco primero para que Dale, seamos. dale, Francisco. La pregunta que le hacemos a ¿Habla Francisco es, Francisco? ¿por qué sugiere los tres temas? Nos amplía un poco ese. ¿Que por qué sugieren los tres temas, Francisco? Ah, ya, porque me parece que ese trípode hace parte de la inteligencia que puede solucionar este asunto tan terrible de las guerras que estamos tratando. Ya. Ok, Ok. ok. Les mandaré el resumen. Silvio, adelante. Bueno, cuando uno se pone a ver noticias de diversas fuentes, yo llego a dos conclusiones. Primero, que son dos versiones completamente distintas de las de la guerra, completamente distintas. Y segundo, que ninguna de esas dos versiones es la realidad. Entonces, uno queda cada vez más confundido porque antes creía que todo lo que salía de Occidente era la verdad revelada, como dice Darío. Ahora sé que no hay verdad revelada, pero hay dos verdades reveladas. Y sé que definitivamente lo que le cuentan a uno por encima es como un iceberg, es un pedacito
pero la parte fuerte no la conocemos con respecto a la Claro. guerra, de lo que está pasando, de los acuerdos que hay por debajo de cuerda, de las Mm. negociaciones. Entonces, definitivamente estamos volando sin instrumentos. Esa es la Exacto. conclusión a la que llego yo en estos momentos. Qué maravilla. Y lo mejor de lo que dice Silvio es que los que saben exactamente qué es lo que está pasando son los que se adelantan a hacer inversiones cuando va a caer una acción o a vender rápido cuando saben que va a caer la otra, etcétera, etcétera. Ah, De vuelta al tema de dinero. Pero bueno, hemos dado vuelta a un tema supremamente interesante y creo que no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Hemos tenido una conferencia, una desconferencia sobre un tema que fue traído por dos o tres que creo que nos ha iluminado y con una participación tremenda, tremenda. Y prácticamente improvisada, pero improvisada porque todos estamos conectados con lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Cada uno. Yo me he beneficiado enormemente de lo que he escuchado, de todas las versiones, de todas las y como dice Silvio, no hay verdad alguna. Entre todo esto se forma uno su propia verdad. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. Mi única conclusión de esta reunión es que yo sí creo que estamos saliendo de un mundo bipolar a nivel de potencias a un mundo multipolar. Y eso me gusta, porque veo que ya no va a ser o los chinos o los gringos o los soviéticos o los americanos o los europeos. No, no, no. Ahora cada uno se está buscando con la famosa guerra de Trump que decía Laureano. Todo el mundo está buscando cómo hace pactos con el uno, con el otro, y ustedes ven los BRICS y ustedes ven Sudamérica con Europa y Europa con los otros, y los canadienses haciendo con los australianos. Esto ha vuelto que el mundo se volvió multipolar, que creo que es muy bueno, que no haya simplemente los que mandan y los que ponen las normas, sino si yo puedo hacer negocio con Francisco de Paula o con Reinaldo o con Eduardo y que están en diferentes lugares, hombre, puedo hacer mis negocios tranquilos sin tener que ponerle una norma a todo el mundo, que es la que dominaba hasta hoy el mundo en los últimos 80 años. ah. De manera que no soy tan negativo y pienso que no va a haber guerra mundial. Esa es mi conclusión. Laureano, Oye, yo tengo una pregunta para Eduardo Pardo en Gabriel, París. Está Eduardo, ¿no? sí está, sí. Sí, Eduardo, con tanto lío que está ahora pasando, los europeos, según entiendo yo, están tratando de organizarse independiente un poco de Estados Unidos, porque a raíz de que Estados Unidos amenazó con que se tomaba Groenlandia, y de todo lo que no han apoyado a Trump en el estrecho de Hormuz y los ha maltratado, bueno, ya viene maltratándolo hace más de un año. Muchos dicen que la OTAN se va a acabar, otros dicen que en la práctica ya no existe la OTAN, que se la deberían haber acabado desde que cayó la Unión Soviética en 1990 y pico, ¿no? ¿Tú qué opinas? Cómo ven allá los europeos este problema de la alianza transatlántica? Pues en realidad, Trump desde un principio dijo en su primer mandato y insistió ahora en el segundo, de que Estados Unidos era el que más plata ponía y que eso no podía continuar así, que todos los países tenían que invertir por lo menos el 5% del PIB para la NATO. Y en realidad, desde mi punto de vista, eso es fantástico, porque los europeos se habían echado, ¿cómo se dice? A las A petacas. dormir, sacas. eso, esperando, porque decían, no, si algo pasa, pues Estados Unidos, que es el que tiene el armamento y todo, ellos no defienden. Mm. Y no se apropiaron, no se responsabilizaron de que Europa es el primero, si hay un conflicto con Rusia, es el primero que lo afronta. Y eso produjo, pues todos los países han tenido que aumentar. Desafortunadamente, eso crea un armamentismo, plata que se podría eh,
usar para otras cosas mucho más sociales, educativas, de progreso, de técnica, se está dedicando al armamento. Rusia, ¿qué decía? La OTAN cada vez se está acercando más a mi frontera y me van a invadir. Yo creo que eso es puro cuento, porque si Rusia, que dijo que iba a acabar con Ucrania, iba a llegar a Kiev, en menos de una semana lleva 4 años y no ha sido capaz de avanzar sino unos 20 o 30 kilómetros. Si la OTAN realmente quisiera acabar con Rusia, desde un punto de vista no nuclear, sino de una guerra convencional, la, la OTAN, si es que Estados Unidos participa o solo Europa, se lo llevarían por delante desde mi punto de vista. Mm. Entonces, no sé, yo no creo que haya una guerra nuclear, Ujú. porque como todos sabemos, si hay una guerra nuclear, a mí me matan y yo mato al otro. Claro. Para mí son guerras regionales las que hay en este momento. Rusia, Ujú. Ucrania, Israel contra los palestinos y ahora contra el Líbano. Y por este otro lado, pues Estados Unidos e Israel contra Irán. Mm. Pero yo me pregunto, ¿cómo son las cosas, no? La guerra con Irán en principio es porque quieren evitar que tenga el arma nuclear. ¿Y qué Ujú. hacen con Corea del Norte que ya la tiene? Irán ni siquiera la tiene, está enriqueciendo el uranio para, dicen primero que para lo civil y después sería también para lo militar, pero por el momento ellos no tienen arma nuclear. En cambio, Corea del Norte no la tocan. Mm. Trump dijo cuando lo nombraron, en 48 horas terminó con el problema de la guerra de Rusia. Para mí, a Trump, Rusia lo tiene que tener un chantaje del diablo para que no le toque un pelo a Putin. Ujú. Y bueno, como lo último que decían, que mientras no haya esa aceptación del otro, que era como lo final, pues este mundo nunca va a lograr la paz. Y también añadiría la cantidad de guerras que existen en este momento. ¿Quién habla de la guerra del Sudán, en que ha habido millones de desplazados, miles de muertos de hambre? En Birmania sigue una guerra, en el Mm. Congo, allá sigue otra guerra. Entonces, es el mundo que varía tanto. La última noticia es lo de ahora y nos vamos olvidando del resto. Bueno, ahí mezclé de todo un poco, pero esa es mi Gracias. opinión. Darío, Estupendo. Gabriel, adelante, Gabriel. no, realmente para mí lo único que es claro, 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 claro es que todo es oscuro, 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 oscuro. Realmente, eso es la única cosa que le queda a uno como ya impresionante. Qué bueno, qué bueno, qué buena síntesis, Gabriel. Todo lo que decía Hernando, yo voy a ver si el resumen de esta reunión que lo hace Zoom automáticamente, se los mando con la grabación, porque sí es muy interesante y lo que va a decir la inteligencia artificial de toda esta mezcla de opiniones y de visiones que creo que ha sido tremendamente enriquecedora. Yo creo que se nos está Sí. acabando el tiempo. Quería anunciarles que la próxima semana tenemos de invitado a Germán Ferro Medina, hermano de Alfredo, que nos va a hablar sobre algo muy diferente, eh, el Magdalena, Navegando por una Nación. Es el título de la presentación de Germán Ferro. Como ustedes saben, Germán Ferro es una gran autoridad en todo este tema del río Magdalena y además de museos, posteriormente nos dará otra charla, pero ese es el invitado a nuestra próxima semana, el 23 de abril. Muchísimas gracias a todos por esta maravillosa tertulia, súper interesante, la votación, el proceso.
Cuando no tengamos equipo coordinador, cuando no tengamos un tema o un invitado, creo que esto es una excelente solución para resolver, o por lo menos para escucharnos y calmarnos de nuestras ansiedades o llenarnos de optimismo o de pesimismo, pero al final del cabo algo muy interesante. Gracias a todos de verdad por sus intervenciones y una feliz tarde para todos. Gracias. Mi amor. Nos Gracias. vemos. Chao. Duerman. Adiós. Chao. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Saludos. A dormir. Chao. Sí, señor. Francisco, estoy aprovechando aquí de la casa de su hijo. Muy amable. Estamos aquí, ellos están allá en mi casa en Alicante. Qué Decidimos maravilla de intercambiar. intercambio. Sí, sí, sí. Están allá y con los padres de Carolina y nosotros estamos aquí con un par de amigas de Pili, conociendo Valencia, ellos conociendo Alicante. Excelente. Y aquí llegó su nieto que sí está yendo a clases porque no está de vago como nosotros. De Claro, qué manera que, maravilla de reunión. listo, un abrazo a todos, señores. Chao, Un pues. abrazo. Gracias. Hasta luego y gracias. Gracias, Julito.